Bien, vamos a dar inicio entonces al flujo de la información genética de la unidad número 7. Bueno, primero quería hablar de lo que se ha constituido en el dogma central de la biología molecular, que nos indica que el flujo de la información genética va en el siguiente sentido: del ADN hacia el ARN, fluye la información genética, y del ARN hacia la proteína, hacia la síntesis de proteína. Entonces aquí tenemos varios procesos que los vamos a estudiar uno por uno, que son replicación, transcripción y traducción. En la replicación, el ADN se duplica a sí mismo. En la transcripción, el ARN se obtiene a partir del templete de ADN. Y la traducción significa la síntesis de proteína a partir de aminoácidos y del ARN. Se habla entonces de un proceso de transcripción reversa porque el ARN dirige la síntesis del ADN. Entonces, por eso se habla de transcripción reversa. Con relación a la información genética, es importante señalar que el ADN es críticamente importante para la vida. ¿Por qué el ADN es críticamente importante para la vida? Porque el ADN, como hemos dicho anteriormente, es la base de la herencia en los seres vivos. Entonces es muy importante lo que es la información genética, está almacenada, guardada en el ADN de los seres vivos. Todos los organismos vivos, por lo tanto, deben ser capaces de sintetizar ADN en forma rápida y exacta. Allí es muy importante la parte de la exactitud. Y en caso de que haya un error en ese proceso de síntesis del ADN, es necesario un proceso de reparación con la finalidad de asegurar la estabilidad genética. Quiere decir que se mantengan las características genéticas de una especie de generación en generación. La información biológica entonces parte del ADN al ARN, a la proteína, y de ahí a metabolitos y macromoléculas. Entonces en el ADN vamos a hablar del genoma, ARN el transcriptoma, la proteína el proteoma, y metabolitos y macromoléculas el metaboloma. Y con relación al ADN, el genoma son el conjunto completo de la información genética de un organismo que está codificado en la secuencia de nucleótidos de su ADN. Eso es lo que sería el genoma, la información genética del ser vivo. El transcriptoma, que está relacionado con el ARN, el conjunto completo de moléculas de ARN que se producen en el interior de la célula en circunstancias específicas. El proteoma, el conjunto completo de moléculas de proteínas que se producen en el interior de la célula en circunstancias específicas. Y metabolito, el metaboloma, que se refiere al conjunto completo de metabolitos orgánicos que se producen en el interior de la célula en circunstancias específicas. Vamos a hablar entonces acerca de la replicación. Ahí hay una palabrita, dice replicación semiconservadora. Entonces vamos a decir por qué la replicación del ADN es semiconservadora. ¿Por qué se habla de esa palabra semiconservadora? Entonces fíjense, aquí abajo, en la parte inferior de la lámina, nosotros tenemos ese proceso de replicación o duplicación del ADN, como lo estamos viendo en el lado derecho, una sola cadena, y en el lado izquierdo vemos dos cadenas de ADN. Ahí entonces ha habido ese proceso de duplicación. Pero ¿por qué se define como semiconservadora o semiconservativa? Y eso fue demostrado en unos clásicos experimentos de Mendelssohn y Stahl. En el libro el libro de McKee está muy bien descrito cómo esos investigadores llegaron a demostrar con marcadores, isótopos, marcando
la molécula pudieron demostrar ese concepto de semiconservador. Entonces fíjese, cuando usted ve ese proceso donde se ha producido esa replicación o duplicación del ADN, usted puede ver claramente que cada nuevo ADN tiene una cadena vieja y una cadena nueva. ¿Por qué digo eso? Bueno, obsérvenlos allí, tenemos que esa doble hélice se abre, ¿verdad? Ese ADN se abre y el nuevo ADN o el ADN naciente está formado entonces por una parte, digamos, una cadena de la molécula, una cadena del ADN que le dio origen, o sea, una cadena vieja y una cadena que se está sintetizando nueva, es una cadena nueva. Igualmente observemos la de abajo, está formado entonces por una cadena de ADN y una del ADN viejo y una cadena nueva. Entonces por eso es que se habla de replicación semiconservativa. Cada cadena de ADN separada es duplicada para dar dos nuevas doble hélices. Cada nueva molécula de ADN contiene una cadena nueva y una cadena vieja. Y eso fue demostrado por Mendelssohn y Stahl. Como les dije, en el libro pueden leer, si les interesa un poquito, adentrarse un poquito más, cómo ellos fueron descubriendo esa cualidad, esa característica de la replicación, que es semiconservativa. Bueno, y con relación a esta replicación del ADN, entonces para que se produzca esa replicación o duplicación, primero es obvio, luego digamos el proceso, hay que separar las cadenas, ¿verdad? Hay que separar las cadenas mientras que se protegen las cadenas formadas. Hay que sintetizar el ADN siempre en el extremo 5' al 3'. Se recuerdan que yo les dije que íbamos a estar hablando de esto de 5', 3', 3', 5'. Esa es la dirección de la cadena. Entonces la síntesis del ADN siempre ocurre en la dirección 5', 3'. Y también se debe proteger contra cualquier error en el proceso de replicación. Una vez que se sintetiza, se produce el proceso de replicación, hay sistemas que están revisando cualquier error que haya podido ocurrir en ese proceso de síntesis y lo corrigen. Esos son los mecanismos de reparación del ADN.